Cristo. Entonces podemos ver que fue quizá uno de los primeros imperios transcontinentales, porque ocuparon territorios de Asia, de Europa y de Egipto, ¿no? Y este es un mapa posterior del año 715, donde ya hay una expansión del Islam. Una distinción importante es que los persas no son árabes, sino que tienen una cultura propia. Entonces, en este territorio se expresaron muchos conflictos, desde luego en buena parte religiosos, pero también por dominio territorial de tres grandes fuerzas que fueron los saudí-árabes por un lado, los iraníes por otro, y por el otro lado los turcos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se han movido continuamente los mapas a lo largo de la historia. Hay una primera gran ruptura en el Islam que proviene de la muerte del profeta Mahoma, porque tras la muerte del profeta hay una disputa por la sucesión, que encabezan por un lado el yerno, que está casado con la hija Fátima del profeta, que se llama Ali, y por el otro lado Abu Bakr, que es el padre de la tercera esposa del profeta. Entonces hay una disputa histórica, un cisma en el Islam entre estas dos corrientes, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen izquierda cómo se escribe Abu Bakr, con una imagen un tanto inusual del profeta Mahoma con el rostro cubierto. Alá, según el Islam, es irrepresentable, entonces no hay representaciones gráficas, o digamos es una blasfemia hacer una representación gráfica de Dios. Y por el otro lado está Ali, que finalmente el primer sucesor, el primer califa después de Mahoma es Abu Bakr, y Ali es el cuarto. Entonces aquí hay un importante cisma que explica la diferencia entre suníes y chiitas. Los suníes son una rama mayoritaria del Islam, muchos de ellos son laicos, ¿no? Por ejemplo en la contemporánea Turquía, en Egipto, pero una cuestión que hay que entender es que después de la muerte del profeta se hicieron muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes religiosas, también muchas veces que se entremezclaban con distintos orígenes, ¿no? Los suníes se establecieron, por ejemplo, en capitales como Damasco, Bagdad o Córdoba, ¿no? Es muy rica y muy interesante la historia de la expansión islámica en España. A diferencia de los chiitas, los suníes no reconocen una autoridad clerical. Digamos que cualquier persona puede llamar a la oración y eso no los hace una autoridad religiosa. Los chiitas, de algún modo, es una corriente minoritaria que significa, chií significa descendiente de Ali, que es el cuarto profeta que sí reconocían los seguidores, ¿no? Entonces, la expansión de los chiíes se dio sobre todo en el territorio iraní. Dentro de la corriente suní están dos corrientes que son muy importantes, que son los wahabíes, que es la Casa Real de Arabia Saudita, que tiene una interpretación muy rígida del Islam, y hay otra corriente que ahora también está muy en boga, que es la salafista, que también es suní, y ellos tienen una idea de una interpretación literal del Islam. Los chiitas han constituido toda una estructura religiosa que tiene que ver también porque se consideraron perseguidos. El descendiente de Ali fue Hussein y fue asesinado, fue perseguido, entonces pues ellos se consideran como víctimas de esta persecución. Los descendientes del profeta tenían una autoridad religiosa y se llaman chiitas duodecimanos porque hubo una persecución continua de toda la rama de Ali que llegó hasta matar a 12 descendientes de Ali. Entonces ellos suponen que hay un imán oculto, que es un profeta oculto, que va a dar como la revelación definitiva, ¿no? Le llaman el imán escondido. Entonces los líderes religiosos del chiismo hacen las veces de los guardianes de la religión en lo que llega el 12avo emisario, ¿sí?
Bueno, esta es una distinción también muy importante porque también habla de las distintas corrientes políticas y pone de relieve pues que tampoco es un mundo tan heterogéneo, digo tan homogéneo, tan monolítico como a veces se pretende establecer. Hay desde luego alguna discusión muy polémica sobre los principios obligatorios del Islam. El Islam tiene 5 principios, si quieren después les digo cuáles son, pero hay uno muy llamativo que es el tema de yihad, que no debe decirse la yihad sino el yihad, porque la traducción de yihad significa esfuerzo, pero el precepto religioso es que el yihad es un esfuerzo interior, es un poco como una lucha interna por controlar los demonios, ¿no? Y porque evidentemente venzan pues los impulsos positivos de una persona. Entonces el yihad es un esfuerzo de transformación interna, a eso le llaman la yihad alta, y la yihad baja sí significa combate, pero algunos consideran que es un combate defensivo, no necesariamente ofensivo. Hay un precepto religioso que se llaman hadices, que son dichos del profeta, en donde le preguntan a Mahoma si un musulmán siguiendo los 5 principios puede alcanzar el paraíso. Entonces Mahoma responde sí, siguiendo los 5 principios es suficiente para alcanzar el paraíso. Que los 5 principios son el testimonio de fe, que es el reconocimiento que solo Allah es Dios y no más su profeta, la oración 5 veces, el ayuno en el Ramadán, la limosna a los pobres, y el quinto es la visita al menos una vez a la Meca, ¿no? Entonces esos son los 5 principios básicos, pero el sexto no está nada claro que sea un principio obligatorio para los musulmanes. Aquí vemos en la ilustración una hermosa escritura cúfica, que se llama cúfica porque surgió precisamente durante el reinado de Alí en la ciudad de Kufa. Ahorita vamos a ver todos estos recintos sagrados que son desde luego de enorme importancia. Hay otros temas que me parecen muy interesantes sobre el Islam, y uno de ellos tiene que ver con el nacimiento. Según la tradición, Dios escribe cuál es el destino de las personas, se los da al arcángel Gabriel, y el arcángel Gabriel se lo da a una persona cuando le da el nacimiento, pero cuando nacemos no sabemos qué era lo que decía el papelito. Entonces la misión del ser humano es buscar cuál era el destino, qué era lo que decía el papelito para su vida, ¿no? Hay otro que me parece hermoso, que es un hadiz, un dicho del profeta, que señala que hay que tener el dinero en la mano, pero no en el corazón. Y desde luego la caligrafía pues tiene que ver con toda una manifestación artística de primordial importancia, porque es muy importante la palabra. Entonces la idea de que se escriba de derecha a izquierda es como traer la palabra del exterior al corazón, ¿no? Entonces sí vemos que hay desde luego un desarrollo filosófico muy importante. Estos son algunos de los patrimonios culturales y recintos sagrados. Aquí vemos una hermosa mezquita, la mezquita rosa, que está en la ciudad de Shiraz, una mezquita que está en Isfahán, del jeque Lov Ala, otra que está en Isfahán también, del imán Khomeini, y la mezquita azul de Tabriz. Es importante señalar que Irán tiene más de 26 lugares reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Entonces, desde luego la intención de hacer este pequeño recorrido semblanza histórica, pues tiene que ver con cuestionar esta visión monolítica que se impone desde Trump, en donde hay lo que decía un escritor, como una especie de vaciamiento cultural de Occidente, en donde se piensa que pues, es bombardear un pueblo de salvajes donde no hay ningún patrimonio histórico, cuando estamos viendo claramente pues que estamos hablando de territorios que son auténticas cunas de la civilización, ¿no? Independientemente de la religión. Y un problema político muy importante que reclaman mucho los iraquíes ahora, pues es que ellos no quieren estar en medio de la batalla entre Irán y los Estados Unidos, porque también en Irak hay espacios muy importantes como Kufa, donde surgió la caligrafía, nada más y nada menos que la
caligrafía, que es la sede del reino de Ali. Karbala, que es la mezquita del imán Hussein, que es descendiente de Ali que yo les había dicho que había sido sacrificado, y la mezquita de Nayaf, que es el mausoleo de Ali, ¿no? Entonces hay muchos sitios sagrados cuya protección es muy importante, desde luego, además de la protección de la cultura universal, pues es un asunto de estabilidad política, ¿no? Si hay un ataque a un recinto religioso, pues esto verdaderamente puede incendiar la pradera. Esta es una imagen muy divertida que puso Michael Moore en su Facebook, que dice: Irán quiere la guerra, vean cómo ponen un país en medio de todas estas bases militares de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto desde luego también pues nos pone de relieve preguntarnos quién es el agresor real, ¿no? Hay desde luego una cuestión geopolítica, porque 2/3 partes del petróleo pasan por este estrecho de Hormuz, por esta zona que es terriblemente disputada precisamente entre los poderes regionales que se disputan el control de la región. Y evidentemente Estados Unidos está ahí pues protegiendo los intereses básicamente de las empresas transnacionales petroleras, ¿no? Entonces, este es un punto importante. Hay claramente una incomprensión mutua entre dos mundos, ¿no? Entre el occidente y todo este complejo mundo que estoy tratando de resumir, pero pues yo considero que la educación es la mejor aliada para la paz, ¿no? Sí es muy importante conocer cuál es el sustento histórico y cultural de todas estas civilizaciones, pues antes de pensar en discursos belicistas o guerreristas. En la Segunda Guerra de Irak hubo reportes de inteligencia que claramente le advirtieron a George Bush que aún si derrocaba a Hussein y ganaba la guerra, iba a ser muy difícil tener control sobre el territorio iraquí, porque una de las características que tienen algunos de estos estados pues, es que son relativamente frágiles. Entonces el colapso de Hussein pues generó la irrupción de muchas fuerzas en disputa por el control del territorio, como históricamente ocurrió, y advertían que una invasión a Irak iba a causar una balcanización muy difícil de controlar. De hecho, cuando colapsa el régimen de Hussein a causa de la invasión, es cuando empiezan a crecer fenómenos como el Estado Islámico, que es una amenaza para muchos países vecinos, porque están financiados por ramas muy fundamentalistas de Arabia Saudita y desde luego están disputando el control territorial a los estados vecinos, ¿no? Entonces por eso vemos la influencia del Estado Islámico en conflictos como Siria, vemos la amenaza que representan para Turquía, la amenaza que representan para Irak, y desde luego el régimen iraní pues era una especie de control contra estos grupos, contra este grupo emergente que era del Estado Islámico, que por otra parte no es reconocido como una vertiente mayoritaria del Islam, más bien digamos un musulmán o una tendencia mayoritaria los considera como unos simples fanáticos que están aprovechando distintas circunstancias, entre ellas por ejemplo reclutar personas no muy informadas en situación compleja en Europa, ¿sí? Entonces Estados Unidos tiene una política errática que ha sido contraproducente para la estabilidad de la región, porque el gran aliado de Arabia Saudita es Estados Unidos. Entonces es irónico que ellos pretendan combatir el terrorismo, pero hay ramas dentro de Arabia Saudita que precisamente los están financiando, creando distintos polos de conflicto. Desde luego Irán tampoco tiene una posición nada santa ni nada cómoda, porque también ellos tratan de asentar su dominio geopolítico a través de organizaciones como Hezbollah o Hamas, un poco para generar ciertos conflictos e inestabilidad en zonas como Líbano e Israel. Más adelante, si quieren, aclaramos dudas o preguntas. Muchas gracias, Antonio. Paso a Fabricio. Muchas gracias. ¿Puedes poner el mapa que estaba, solo para tener ahí presente? Este está bien, aunque pero No, perdón. el moderno, digamos. ¿De las bases? Sí, no, el que... Ok.
bueno, igual, ubicamos ahí un poco. Bueno, la parte, ¿no?, que me toca a mí es ahora brincarnos de varios siglos respecto de la tradición, ¿no?, de la historia, y llegar prácticamente al día de ayer. Bueno, voy a empezar un poco provocativamente, hablando realmente del día de ayer y de la última semana, pero solo como referencia para entender cómo los medios han estado tratando este fenómeno o esta parte del mundo más bien, ¿no?, de Oriente Medio, creando cierto sensacionalismo, que también lo quisimos reproducir un poco en el título, ¿no?, como esta frase provocativa de con qué empezamos este año, la Tercera Guerra Mundial y el peligro, etcétera, ¿no?, de una guerra, de por qué mundial también hay que preguntarse, porque a lo mejor sería una guerra regional, pero como sucedió en Siria, está sucediendo en otros países, Yemen, etcétera, ahí se hablaría de guerra mundial en el sentido de que intervienen potencias extranjeras, por ejemplo Rusia, o Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera, en un escenario regional, ¿no? Y a lo mejor no se harían la guerra directamente entre ellas, pero entonces ahí está el juego que usaron al inicio de este año, ¿no?, para espantar un poco y vender de alguna manera, pero finalmente existía así un peligro de un conflicto mayor, de alguna manera se alcanzó uno de los límites de realmente un conflicto que dura hace más de 40 años, desde por lo menos 1979, cuando gana la revolución iraní, y hay una crisis que es la crisis de los rehenes estadounidenses, de la embajada estadounidense, por 2 años secuestrados en Teherán, ¿no? Entonces ahí fue un caso diplomático muy importante. También hay una película, se llama Argo, que es muy buena, que habla de ese tema. Y entonces a partir de ahí empiezan una serie de conflictos de alta y baja intensidad entre diferentes potencias regionales como Turquía, Arabia Saudita, Israel e Irán, y potencias mundiales, en especial Estados Unidos, la ex Unión Soviética, etcétera, y europeos en esa región. Entonces digo, pero para llegar al día de ayer, como decía, ¿no?, por ejemplo, en enero Irán decide seguirle con el enriquecimiento del uranio. Recordemos, la cuestión nuclear, esa aspiración que no sabemos si es realmente concreta. La tecnología iraní en ese sentido es bastante obsoleta, pero pues esa amenaza de volverse potencia nuclear al estilo Corea del Norte, ¿no? 4 de febrero, Irán condena a 3 espías estadounidenses de la CIA a cadena perpetua, no, a 5 años, a 10 años de prisión y a muerte, uno, por ejemplo. 5 de febrero, Irán se opone al plan de Trump para pacificar, entre comillas, realmente, la cuestión palestina contra Israel, que es un plan que favorece totalmente a Israel. 6 de febrero, en Siria hay un raid aéreo de Israel que mata a 12 iraníes pertenecientes, digamos, a la milicia de Hezbollah y posiblemente a la Guardia Revolucionaria, ahora para llegar a lo que acontecía. En febrero, la Unión Europea, el alto representante de política exterior, trata de salvar el acuerdo que tiene Irán con la ONU, Estados Unidos. Trump ya se retiró, que era el acuerdo nuclear, de no proliferación nuclear, podríamos decir, ¿no? Bueno, las noticias de Irán en el mundo en realidad son muchas, continuas, seguidas, pero la atención que tenemos aquí desde México, pero también en Europa, mediática, como que explota en ciertos momentos clave o en ciertas coyunturas, ¿no? Pueden ser elecciones de Estados Unidos a veces, puede ser algún cambio en el precio del petróleo, o puede ser realmente un acto muy importante. Entonces, para llegar al inicio de este año, es decir, todas estas que mencioné ahora a lo mejor ni sabíamos o no se conocen tanto. No sabíamos que murieron 12 iraníes en Siria ayer y fueron, digamos, bombardeados por Israel, ¿no? Entonces no pasan estas noticias, pero es una guerra, es una guerrilla, ¿no?, desgastante y prácticamente continua desde hace 40 años, ¿no? Entonces ese es un primer punto importante ahí.
en que la política de Estados Unidos se ha volcado en general, históricamente, en no permitir que haya una sola potencia hegemónica en escenarios regionales. Lo hace en Asia, lo hizo en Europa, lo hace en Oriente Medio, para que no surja realmente ni totalmente Arabia Saudita, que es un aliado, pero ni totalmente Irán o Turquía como potencia realmente hegemónica en esa región. Ese es otro punto de política exterior estadounidense que queda bastante como una constante, ¿no? De cómo llegamos a la crisis, la última, que ya no podemos decir la actual, la de enero, con el asesinato de Soleimani, que era pues un personaje quizás el segundo o tercero de los más importantes del régimen de Teherán históricamente, y es asesinado por drones aéreos pues, de Estados Unidos el día 3 de enero de este año, y es como si mataran al vicepresidente básicamente del país, jefe de la milicia de élite que salvaguarda el régimen de la revolución iraní, que son las guardias de la revolución, ¿no? Entonces, llegamos a esa crisis a partir de una escalada, ¿no? de conflicto a partir del mes de noviembre, diciembre del año 2019. Pero yendo un poquito más atrás, en 2015, como ya mencioné, se firmó un acuerdo histórico de no proliferación nuclear. O sea, Irán renunciaba a enriquecer uranio y renunciaba a la idea de la bomba atómica, digamos así, y a las armas nucleares, a cambio de posibilidad de apertura económica, básicamente, de inversiones que sí llegaron. En 2016, Irán crece al más de 10%, su PIB recibe inversiones, sobre todo europeas, y empieza a abrir partes de la economía, pero renuncia, digamos así, a esa cuestión bélica. Pero en 2016 también gana otro presidente, se va Obama, y Trump llega también con la intención de desmantelar mucha de la política que Obama había hecho, tanto internamente como externamente, ¿no? No es el único motivo, pero digamos que después de ese boom económico de Irán, empieza una fase más bien de recesión económica a partir de 2018, y es ese año en que Trump se retira del acuerdo. El acuerdo lo habían firmado y garantizado los países del Consejo de Seguridad de la ONU, que son 5 países, más Alemania, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Entonces estaba China, Rusia, Francia, Gran Bretaña, ¿no? Entonces se retira, y entonces de 2018 empieza una nueva fase, que hay sanciones económicas muy duras, prácticamente un embargo de Estados Unidos hacia Irán, que sigue hasta la fecha claramente, ¿no? Pero también Estados Unidos presiona a sus aliados, especialmente a los europeos, que también se retiren. Entonces los europeos están entre dos fuegos, ¿no? Irán, por un lado, que está empezando otra vez a enriquecer uranio y a presionar, violando el acuerdo, pero por otro lado Estados Unidos, que se retiró y que presiona a los europeos para que no sigan apoyando, invirtiendo, comerciando con Irán, ¿no? En 2019, esta situación, entre otras, también hay un régimen interno muy heterogéneo, con muchos intereses políticos muy interesantes, ¿no? Es un Estado islámico, es un Estado confesional como Arabia Saudita, pero también es una república, ¿no? Tiene componentes laicos y componentes liberales electorales, o sea, elecciones, un parlamento, un jefe de Estado, etcétera, pero también tiene una guía religiosa allí, ¿no? Que tiene otro sistema para ser votado, elegido. Entonces tenemos el presidente Rouhani y la Khamenei, que es el guía, ¿no? supremo de la revolución, que es la autoridad religiosa, ¿no? Pero también es realmente quien domina la vida política del país. Entonces, en 2019 hay un ciclo de protestas. Tanto es así que cuando se hablaba de Chile, Bolivia, América Latina, en esa época, se volvió a hablar de Irán, como por ahí de septiembre, octubre, porque empezaban marchas también ahí, por varios motivos, económicos, políticos, la idea de un futuro que no está, la idea de apertura hacia otros, aunque Irán es un país más laico y más secularizado que Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no?
entonces, pero pues esas fuerzas estaban actuando, los jóvenes, los estudiantes, se comparó con Chile, por ejemplo, ¿no? Y con otros países, con Hong Kong, de repente. Son casos diferentes, pero pues en los medios fue lo que pasó de estas protestas, pero ahí estaba otra vez escalando el conflicto militar. Entonces hay una serie de ataques, no los menciono todos para no, digamos, aburrir demasiado por las fechas, etcétera, pero básicamente hay una serie de ataques que se dan no directamente por el país Irán o por sus fuerzas armadas, sino por lo que es otro concepto importante para Medio Oriente, por sus proxies, o sea, sus, no sé cómo decirlo en español, que se usa proxy, como son aproximaciones, esos son sustitutos de Irán. Por ejemplo, Hezbollah, las milicias que están en Líbano, operando en Siria y que van a entrenar en otras guerras a grupos afines al chiismo y afines a Irán, pues son milicias que se llaman proxies. Entonces se combaten guerras entre Israel e Irán, pero no como dos estados en una guerra, sino de sus milicias, ¿no? En otro territorio, por ejemplo en Siria, o en Irak, o en Yemen en este caso, ¿no? Entonces se dan diferentes ataques de ese tipo hasta que, para brincar ya lo más fuerte, en diciembre, creo que el 31, hay un ataque, y ahí está esa figura de Soleimani también detrás, porque él es el referente internacional de estas milicias, es el que fundó la Guardia Revolucionaria de alguna manera, fue combatiente en la guerra de Irak y Irán en los 80s, creó esa Guardia Nacional, que es como una guardia, sí, de hecho es como una especie de guardia, protección propiamente de régimen, no es como el ejército regular, ¿no? Son 150.000 milicianos de élite, y Soleimani pues era el jefe de ellos básicamente, ¿no? Y en los 90s hace eso, interviene después en Líbano, apoya la creación de esas milicias afines a Irán en diferentes países, ¿no? Lo mismo hace Estados Unidos, incluso con grupos terroristas, ¿no? Pensemos en la vieja Al-Qaeda o incluso en el ISIS en sus inicios, etc. Entonces no es Irán que lo hace solamente, ¿no? También Arabia Saudita, etc. En fin, hay un ataque a la embajada de Estados Unidos que recuerda en Irak, en Bagdad. Que, atención, la embajada en Bagdad es una base militar prácticamente y es estratégica en la región, es muy, muy importante, ¿no? Muy grande. Y entonces hay un ataque por parte de milicias, manifestaciones fomentadas por Irán y por Soleimani. La venganza que llega, y es así, ahí sí que casi hubo guerra, como estábamos diciendo al inicio, es el asesinato de Soleimani, personaje, un héroe nacional prácticamente en Irán, que es asesinado ahora sí que por órdenes de Trump, y entonces causa un gran revuelo. Ya hemos visto algunas escenas de los funerales, etcétera, otro tipo de manifestaciones, esta vez más a favor del personaje y de régimen también, por un tiempo, y se promete una respuesta, ¿no? Llega una respuesta de Irán los primeros días de enero también, que es una respuesta quirúrgica, se llama, muy precisa realmente, que no hace víctimas, ¿no? También porque Trump había amenazado que de haber víctimas, nuevamente víctimas americanas, habría respondido, y ahí sí era el riesgo real de guerra, pero también había que esperarse una respuesta de Irán frente al asesinato de uno de los hombres más importantes, digamos, del régimen, ¿no? Entonces, una respuesta con ataques a bases militares, sí hubo 34 heridos, americanos, digamos, estadounidenses, pero no pasó a mayor, y ahí empezó a desescalar el conflicto. Pero como vemos, básicamente cada semana hay pequeños elementos o grandes posibles futuras crisis de este conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mismo día que fue el 8 de enero de respuesta de Irán contra las bases de Estados Unidos en Irak, como ven, igual el concepto de proxy, ¿no? Es una respuesta directa e indirecta, sí son intereses estadounidenses, pero finalmente el país que también padece eso es el mismo Irak, es otro país. E incluso tiene un gobierno de extracción chiita que no está tan lejos de Irán como simpatías políticas, ¿no? Entonces, ese mismo día tumban un avión,
si se acuerdan, también fue otra de las cosas importantes, y por muchos días niegan que hayan sido los iraníes con sus misiles atacando el avión. Era un avión que llegaba de Ucrania, y pues creo que fueron 174 muertos, muchos ciudadanos iraníes, por cierto, pero también canadienses, ¿no? Y de otros países. Entonces fue otro momento de gran tensión internacional en que Irán ahí también de alguna manera había obtenido cierta legitimación en la región por su ataque a Estados Unidos, por su respuesta y de alguna manera por haberse quedado internamente con cierta legitimación antiamericanista o antiamericana, pero ese mismo día tumban un avión, niegan la realidad, hoy se sabe lo que pasó, y entonces pierden la cara otra vez de alguna manera, ¿no? Entonces eso es solo esto que estamos viviendo, ese mes que vimos es un ejemplo de procesos más largos que vienen de la antigüedad. Incluso hemos hablado de imperios otomanos, imperio persa, ¿no? Y después con Israel, el imperio mismo americano, y que entonces podría ser como un estudio de caso, ¿no? La crisis de inicio del 2020, pero que realmente hemos tenido varias, y aquí lo dejaría para después diálogo, preguntas, ¿no? Dejo la palabra a Laura. Gracias, Fabricio. ¿Puedes poner aquí? Bueno, buenas tardes. Yo voy a hacer un brevísimo análisis más sobre el encuadre o el enmarque de la política exterior iraní. Y lo que primero me gustaría que partiéramos del hecho es que no es un juicio de valor sobre si está bien Irán, está mal Estados Unidos, etcétera, sino más bien tratar de comprender cómo se ha construido la retórica de la política exterior, sobre todo la iraní, porque escuchamos mucho la estadounidense, entonces creo que puede ser interesante más bien escuchar la postura de los últimos cancilleres iraníes. Antes que nada me parece también relevante comprender a Medio Oriente no como el polvorín del sistema internacional, ni como la región más compleja o más belicosa, sino más bien entenderla en su profunda relación con Estados Unidos y con la Unión Europea a lo largo de un proceso histórico en los cuales sí se han gestado muchísimos procesos de dominación. Ok, entonces en lo que les mencionaba sobre el discurso de los últimos cancilleres en Irán, es muy claro que hay una tensión importante que Irán no ha sabido resolver de manera adecuada. Una tiene que ver con un posicionamiento de la política exterior desde una acepción o significación profundamente ideológica, entendiéndola desde el líder supremo, que no es lo mismo al presidente iraní, es la parte islámica y no tanto la parte de la república, versus también una parte profundamente pragmática iraní, es decir, Irán se divide entre a veces serle muy fiel a su ideología islámica, a su trayectoria histórica, pero por el otro lado también reconocer que tiene que entrar en contacto tanto con la región del Golfo Pérsico como con las demás potencias mundiales. Entonces les pongo aquí un pequeño ejemplo que es el Acuerdo de Bonn. Irán participó activamente en este acuerdo internacional que fue promovido por las potencias occidentales para la reconstrucción post-conflicto en Afganistán. Entonces, aunque nos parece muy raro que hace Irán ayudando a potencias occidentales a reconstruir Afganistán si habían entrado, lo vemos aquí como una muestra de pragmatismo. Sin embargo, queda una cuestión muy interesante en donde Irán nunca ha cedido, ningún canciller ha cedido en su discurso, que es la parte que tiene que ver con la seguridad regional. ¿A qué me refiero con esto? Irán en todos sus discursos siempre ha apostado por un esquema de cooperación regional, es decir, considera que cualquier intento de securitizar la región del Golfo Pérsico, también entendamos que no es lo mismo hablar del estudio de un país del Golfo Pérsico o de un país petrolero a un país que no tiene petróleo. Sus relaciones exteriores y sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea cambian de manera radical. Entonces aquí considera que cualquier tipo de intervención atenta contra la cooperación regional en materia de seguridad. E incluso cuando le preguntaban a algunos cancilleres qué opinaban sobre el intervencionismo con Irak, siendo que Irán había tenido una guerra anterior con Irak, decían que sí promovían un cambio de régimen a favor de los iraquíes, pero no aceptaban el grado tan alto de intervencionismo que tenían las potencias en Irak. Y esto también se puede ver materializado en una resolución que les pongo aquí de Naciones Unidas,
que es una resolución del Consejo de Seguridad, la 598, en donde al finalizar la guerra entre Irán e Irak, en el párrafo 8, se argumenta desde la comunidad internacional que para que haya seguridad en la región del Golfo Pérsico se tenía que armar una alianza entre los estados árabes e Irán. Ahora, esto tiene profundas dificultades que en el discurso iraní tiende a proyectarse mucho más a la falta de cooperación de los estados árabes y no también, la verdad, a la falta de apertura iraní frente a los estados árabes. Y aquí hago referencia a lo que mencionaban mis compañeros de esta disputa como Shii-Sunni, ¿no? Porque los estados árabes, a pesar de que también son aliados de Estados Unidos, como puede ser el caso de Arabia Saudita o los Emiratos Árabes, también en términos ideológicos se posicionan de una manera distinta frente a una lectura del Islam y frente a un esquema civilizatorio. Entonces aquí es muy interesante ver cómo Irán apuesta por un esquema de cooperación regional unificado entre los estados del Golfo Pérsico, pero considera que las dificultades son también mucho culpa de Estados Unidos, como nos gusta a los internacionalistas, y tiene que ver con una política de double containment o de detente doble, ¿no? En la cual consideran que Estados Unidos no le da el papel necesario a Irán para ser un líder en la seguridad de la región, porque en el momento en que Irán adquiera esa posición, pues irrumpiría con los intereses que Estados Unidos logra preservar a partir de su alianza con los estados árabes, ¿no? Principalmente Arabia Saudita. Algo que también me parece muy interesante y que en cierto sentido desde una postura muy personal lo comparto, es que varios de los cancilleres hicieron alusión a esta falsa dicotomía de la civilización islámica versus el mundo occidental. Si algo nos han mostrado mis compañeros es que en realidad no hay como tal una sola civilización islámica. Hay muchísimas tradiciones, filosofías, mezclas, incluso etnias, etcétera, en la cual no se puede hacer homogénea la civilización islámica, y se culpa mucho esta tesis de Samuel Huntington de haberle dado una legitimación un tanto más intelectual, profunda y académica a este choque entre dos culturas, cuando en realidad, si lo vemos de una manera muy clara, tiene que ver con un choque por intereses económicos, por intereses geopolíticos, etcétera, que no se podría subsumir a una falsa dicotomía de decir esto es Oriente versus Occidente. Y me pareció algo muy inteligente y valioso del último canciller, que decía que hacer una alusión a este choque de las civilizaciones era peligroso no solo en términos ideológicos, sino porque también enmascaraba cómo Estados Unidos tiende a lidiar con diferentes regiones bajo diferentes grandes discursos. Incluso ponía el ejemplo de China y el coronavirus y varias como difusión de fake news, etcétera, como para deslegitimar a China. Decía, ok, en América Latina lo hicieron a través de las dictaduras, etcétera. Entonces es de crear este tipo de retóricas que son simplificadoras de una realidad que es mucho más compleja y en la cual hay que mirar también que en esta parte que también nos platicaba Otón sobre el yihad, a pesar de que a nosotros nos pueda sonar muy extraño que no haya un gobierno completamente secular, no lo podríamos juzgar desde una acepción completamente occidental, también entendiendo que gran parte de los líderes políticos y cancilleres del mundo, tanto árabe como de Irán, consideran que también es una apuesta a una moral y una ética pública, que no puede ser separada de la vida privada. Es decir, yo no puedo ser como buena onda en mi casa y después salir y matar, no sé, perritos o algo así, ¿no? Entonces es una ética que se traslada de lo íntimo a lo público. Entonces eso nos hace comprender quizás una acepción no tan radical de decir, bueno, pues como son una república que no es secular, entonces son arcaicos, retrógradas y quieren islamizar el mundo, ¿no? O sea, hay que tener una mirada un poco más fina al respecto. Ok, y ya en lo que tiene que ver en los eslabones de la política exterior de Irán, como les mencionaba, existe esta tensión profunda entre ideología y el interés nacional, que lo podemos ver en diferentes ejemplos. Siempre hay una alusión constante a Irán y a los chiitas como un pueblo oprimido, ¿de acuerdo? Versus la afluencia y la exposición que sí pueden tener los sunnis y el mundo árabe. Entonces eso tiene que ver más con la parte ideológica de Irán. Sin embargo, le preguntaban a varios cancilleres que les resultaba un poco incongruente sus alianzas recientes, sobre todo la diferencia entre el apoyo que le dieron en cierto momento a Armenia, que es mayoritariamente cristiana, versus Azerbaiyán, que tiene minorías chiitas profundamente afectadas por la guerra.
Entonces decían, ¿por qué apoyar uno y no apoyar a otro? O también les preguntaban, ¿por qué apoyan al régimen de la India si también es bastante denostativo con los musulmanes, sobre todo el actual, que tiene un corte algo de derecha, el actual régimen de Modi? Entonces, a mí me pareció muy interesante que aquí en estos casos se va evidenciando cómo existe una tensión frente al pragmatismo político de Irán, que tiene que responder a intereses también geopolíticos y su profundo arraigo ideológico en términos políticos. Algo que también ha sido súper controversial es el hecho de por qué no han apoyado más a ciertas guerrillas en Siria y por qué apoyan al régimen de Bashar al-Assad, y lo cual se puede contestar de alguna manera y también comprender que han sentido cierto resguardo o cierta protección bajo el régimen ruso, ¿no? Entonces aquí vemos como las diferentes interpretaciones que le podemos dar a la política exterior, que no es una política exterior como todas, completamente lineal y completamente que se aboque a alguno de los dos aspectos, ideológico o pragmático. También pensemos que en cierto punto, no ahorita, porque como explicó Fabricio, las relaciones con los Estados Unidos han ido pues en declive, sobre todo desde el asesinato a Soleimani, pero también en cierto punto Irán experimentó un aumento en su Producto Interno Bruto muy interesante cuando se empezaron a relegar ciertas sanciones económicas cuando entra en el acuerdo nuclear. Eso logró que Irán se posicionara frente a la comunidad internacional de una manera bastante favorable y veían con buenos ojos también ser parte de la OMC. Entonces vemos aquí nuevamente este ejemplo de la tensión. Y bueno, eso nos lleva a comprender que ante todo la política exterior tiene que ver con percepciones y actitudes que nosotros podemos ver como una constante en algún país. Y no podemos comprender la política exterior de Irán si no hacemos referencia a su pasado histórico y a un pasado histórico de verdad como profundamente enraizado en los esquemas de dominación. Así como la política exterior de México y sus principios de política exterior tienen como no intervención y que a mucha gente le puede parecer arcaica la doctrina Estrada y etcétera, también tiene que ver con una percepción histórica de lo importante que era elegirnos como un país independiente, y en el caso de Irán la tiene en el hecho de rechazar un esquema de dominación. Piensen que el imperio persa fue dominado por los otomanos, por los mongoles, etcétera, y pues últimamente por las potencias. Entonces eso nos habla también de que Irán tiene una racionalidad económica, sí, pero también hay una racionalidad muy sociológica, que les digo, se encuentra en profunda tensión y en la cual Irán siempre ve con recelo establecer esquemas de cooperación con Arabia Saudita, con Irak, con Emiratos Árabes, con Estados Unidos, como lo podemos ver en el 2014 en sus intentos de tratar de hacerle frente al Estado Islámico. También es interesante ver que hay un enfoque regional mucho de contraste entre los shia y los suní, y que a veces todo este discurso de que están en contra de la democratización y de la globalización no es lo suficientemente pertinente para comprender de una manera profunda las crisis en Medio Oriente. Y como conclusión podría yo decir que sí se encuentran algunos patrones en la política exterior de Irán, y que tienen que ver no con el hecho de que la política exterior de Irán fomente la belicosidad o los enfrentamientos armados ni nada, sino que hay que entenderlo como un reflejo de una percepción y actitud histórica. En la política exterior de Irán y en su discurso hay un tinte xenófobo que aumenta cuando se ve una amenaza de un poder transnacional mayor. Xenófobo me refiero a como una especie de bloqueo a cualquier cosa que pueda sonar como extranjera o intervencionista. Como consecuencia, Irán no ha podido desarrollar relaciones bilaterales estables. Lo está tratando de hacer ahorita con Azerbaiyán, pese a que no la tuvieron durante algo de tiempo, y con Armenia, pero no le permite esta tensión entre el pragmatismo y serle fiel a su ideología, mantener relaciones estables con otros estados. Otra cosa que me parece interesante es que constantemente hay una alusión a pequeñas teorías de la conspiración por parte de Irán, y que entendemos como la teoría de la conspiración en el sentido de que incluso en sus manifestaciones artísticas, etcétera, se ve un constante miedo a la invasión por un poder que tenga mayor poder. Y creo que ahí también recae la importancia del programa nuclear iraní. Es una especie como de bajarle la intensidad a posibles teorías de la conspiración, que son el reflejo también de una derrota política o de
esta cuestión de ser autoconcebidos como un gran imperio persa, que lo único que hacen es inspirar avaricia y envidia del externo, que va eventualmente a querer invadirlos. Esto también se lee en algunos de los discursos, o en bastantes de los discursos de los cancilleres. Y también sería interesante aquí preguntarnos en dónde verdaderamente recae la inseguridad. Hay una inseguridad mucho más realista, que es cercana al estatus de los individuos dentro del régimen iraní. ¿No sienten que tienen una protección real o un control eficiente frente al gobierno, sobre todo la juventud, que en la cual ya no resuena mucho la idea del líder supremo, y que sobre todo el líder supremo también tiene el control de varias de las fuerzas armadas? No se percibe un Estado de Derecho para defender el honor real de los ciudadanos. Entonces eso también ha llevado a una desestabilización interna. Irán no es púricamente una república islámica con un líder supremo. Incluso dentro hay diversas facciones, así como México no es solo, o sea, aunque fuera, no sé, los 70s no era solo el PRI. Entonces hay también personas que abogan por un reformismo, progresismo, etcétera, pero que no encuentran una resonancia necesariamente con la cúpula gubernamental. Y también es importante establecer que la xenofobia y las teorías de la conspiración se agravan mucho a partir de la revolución iraní. No fue para Irán sencillo adquirir la idea de ser una nación autónoma, y sobre todo no lo fue con la imposición del Shah por parte de Estados Unidos, y que cuando habían logrado un poco su proyecto nacionalista en los 50, pues les imponen a alguien y después tienen que hacer toda una revolución que sí marca un antes y un después, incluso de qué se entiende por una revolución. Y finalmente, un tercer aspecto que me pareció interesante es este sentido de no alineación. Es decir, hay varios letreros en bases militares iraníes que dicen ni al este ni al oeste. Y este es un reflejo también de su política durante la Guerra Fría, porque a Irán lo que le interesaba, más allá de entrar en la dinámica tanto pro-occidental o pro-rusa, era más bien generar su propio esquema de autonomía. Ahora, me parece que dentro de esta tensión, y con eso concluyo, podemos ver que el encuadre o el enmarque de la política exterior iraní actualmente está tendiendo a irse más del lado de la ideología que del pragmatismo político, es decir, de un sentido de mayor integración a la comunidad internacional. ¿Por qué? Pues tiene que ver mucho con lo que explican mis compañeros y sobre todo con el régimen de Donald Trump. ¿Y por qué tiene que ver con eso? Porque si vemos, por ejemplo, en lo que llamó The Deal of the Century, realmente sí es una bofetada a toda la lucha de diversas organizaciones que Estados Unidos, bueno, como explica, tipifica como terroristas a Hezbollah o a Hamas, mientras que la política exterior iraní se leen como micromecanismos de resistencia frente a la dominación. Quizás ese sería yo el elemento que más rescataría, y que no hay que leerlo de una manera extremista, sino hay que leerlo también en el contexto histórico que se ha suscitado desde la creación del Estado israelí, etc. Entonces, bueno, yo los dejo con eso y más bien lo pasamos el micrófono a ustedes para atender